En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. 6 días antes de la solemnidad de la Pascua, cuando el Señor entraba a la ciudad de Jerusalén, los niños salieron a su encuentro con palmas en sus manos y aclamaban con toda su voz: Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. Puertas levanten sus dinteles, ábranse puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Rey de la Gloria es el Señor de los ejércitos. Hosana en las alturas, bendito tú que has venido lleno de misericordia. Esta antífona, queridos hermanos, nos recuerda pues lo que hoy celebramos, el Domingo de Ramos, en la Pasión del Señor, celebrado esta vez de una manera particular en tantos lugares. Celebraremos la misa este Domingo de Ramos bajo circunstancias no vividas antes, pero conscientes de que es el mismo sacrificio del Señor que se actualiza cada vez que celebramos la Santa Misa. Con esta celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, comenzamos la Semana Santa, que será, desde luego, una Semana Santa diferente, pero no por eso una semana menos santa que las anteriores, ni menos significativa. Queremos poner nuestro corazón en la celebración de estos misterios. Queremos colocar sobre el altar de Dios ese deseo de saber acompañar a Jesús durante su pasión y su muerte, para celebrar juntamente con Él, también llenos de alegría, su resurrección. Queremos ofrecer en esta Eucaristía, sobre el altar de Dios, cada una de las intenciones de todos los que se unen a esta celebración por los medios digitales, por la radio. Queremos pedir por todos los que han muerto, víctimas de la pandemia, por todos los que están enfermos, por todas las personas que sufren al haber perdido un ser querido, por todos aquellos que se desviven cuidando a otros, por las intenciones que están guardadas en lo profundo del corazón de cada uno. Ofrecemos esta Eucaristía. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían.
Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedas lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Él le respondió, Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo, ¿no oyes lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de las preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy por su causa tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó, ¿a cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato continuó, ¿y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron, que sea crucificado. Él insistió, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha,
doblando la rodilla delante de él, se burlaban, diciendo: «Salud, rey de los judíos». Y escupiéndole, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y le llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz». De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. ¿Es rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Ha confiado en Dios? Que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: yo soy hijo de Dios». También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó en voz alta: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos, como decíamos y como sabemos todos, el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Los ramos precisamente son ese signo externo que nos recuerda cada año lo que estamos celebrando. Y hoy, y esta vez, no estarán en las manos de todos los fieles y en las procesiones públicas esos ramos por los motivos que ya sabemos. Pero sí es importante recordar su significado. Es el reconocimiento público que se hizo en aquella ocasión y que nosotros hacemos también cada año en esta celebración de Jesús como Mesías, de Jesús como el Rey. Y fue también aquel gesto, en aquel momento, profecía de el triunfo que habría de tener Jesús al vencer la muerte, es decir, su resurrección. Aquel gesto se convertía, por lo tanto, en un gesto profético. Las procesiones, los ramos que
solemos tradicionalmente llevar después a nuestras casas, como he dicho, quieren ser siempre un reconocimiento público de nuestra fe en Jesús. Esta vez es cierto que hemos invitado y en diversos lugares se ha invitado a colocar en algún punto visible una cruz, una rama. Y esos gestos sencillos se convertirán ciertamente en ese signo público de nuestra fe en Jesús. Y en ese sentido podemos nosotros preguntarnos hoy, ¿quién es Jesús? Que cada uno aproveche esta celebración en la que reconocemos públicamente nuestra fe en Él para pensar, ¿no?, hoy y durante estos días santos en quién es Jesús. ¿Quién es Jesús en mi vida, ¿no? Una pregunta que todos podemos responder con tantas expresiones, ¿no? Es mi Dios, Jesús es mi todo, Jesús es mi refugio, Jesús es mi esperanza, mi Salvador. ¿Cuántas cosas seguro podemos decir del Señor? Pero ¿cómo esas expresiones de mi fe en Él luego iluminan, guían, se reflejan en mi vida cotidiana? Aquellas palabras de Jesús, por ejemplo, cuando nos dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Vienen a mi mente ahora, en medio de esta pandemia que padecemos. Recuerdo aquellas palabras de Jesús que nos dijo que no tuviéramos miedo a los que matan el cuerpo, sino a los que matan el alma. Entonces, pues el virus mata el cuerpo, pero no mata el alma. Vivo entonces lleno de temor, o la palabra de Jesús me conforta, me alienta, me da fuerza, valentía. ¿Quién es Jesús para mí? Mi fe en Él, cómo ilumina mi vida concreta en las circunstancias que hoy vivo. Es interesante también, hermanos, cómo se desarrolla aquel modo de entrada de Jesús a la ciudad santa. Es una entrada triunfal del Señor a Jerusalén, pero Él va montado en un pollino, no en un asno. Va Jesús, como siempre ha vivido, como nació y como ha vivido, de manera pobre, de manera sencilla. Sin embargo, aquella gente que le aclamaba supo ir más allá de lo que aparecía ante sus ojos y aclamarle como Mesías, aclamarle como Rey. Es como sucederá en la cruz, como aquel que llamamos el buen ladrón podrá reconocer en aquel que estaba allí padeciendo la muerte, crucificado, Jesús, también al Rey, al Mesías, y le pedirá estar con Él en el paraíso. Es la mirada de la fe, es la mirada de la fe que nos permite a nosotros ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Que nos permitirá a nosotros ir interpretando lo que el Señor querrá comunicarnos y querrá que sea para nosotros experiencia, lección, aprendizaje durante esta situación que vivimos actualmente, ¿no? En estos días recibía una de tantas, ¿verdad?, reflexiones que se escriben con motivo de la pandemia, ¿no? Y hubo una que me llamó mucho la atención al reflexionar sobre las cosas que estamos viviendo ahora de una manera distinta. Es estar más en la casa, más tiempo para la familia, más tiempo para la oración, más tiempo para la palabra. Tantas cosas que a lo mejor en el trajín diario de nuestra vida cotidiana no solemos hacer como lo estamos haciendo en estas circunstancias. Y decía aquella reflexión: ¿no será que Dios está queriendo a través de esta situación dar como un reset al mundo, resetear al mundo, para que nosotros volvamos a lo que realmente debemos ser, lo que Dios ha querido para la humanidad?
desde el comienzo. Son reflexiones, son puntos que nosotros debemos llevar a la oración personal, pedirle al Señor que con la luz de su Espíritu nos ilumine para nosotros poder interpretar lo que Él nos está diciendo hoy, porque no solo hoy, no solo en la pandemia, sino cada día, en cada momento el Señor nos está hablando y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad, esa sintonía espiritual con Él para escuchar siempre su voz. Decía que esos signos, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener durante esta semana, pues serán también sencillos, quizás algunos pobres. Obvio, hubiéramos querido estar en la catedral con toda la majestuosidad de ese templo y con todo lo hermoso que se suele decorar para celebraciones como esta. Sin embargo, lo estamos haciendo de un modo sencillo, con lo que tenemos a mano. Y así será en cada hogar, y así será cada sacerdote dentro de sus circunstancias. Pero que sepamos que así como Jesús montó en un asno y así entró de modo sencillo a Jerusalén, pues también a través de esos gestos sencillos nosotros tenemos que descubrir la presencia de Dios. Y esos signos no solamente se refieren pues a la rama o la cruz que coloquemos, sino también al modo de comportarnos con las personas que estamos compartiendo durante estos días. Esos gestos entre los miembros de la familia, ¿no? Cada gesto sencillo del esposo para con su esposa, detalles de servicio de los hijos para con los padres, de los hermanos para con sus hermanos. A través de esas vivencias sencillas familiares, Jesús va a estar presente en cada hogar. Y cómo no pensar, ¿verdad?, más allá de las situaciones que vivimos ahora, las circunstancias actuales, pensar, ¿verdad?, cada vez que un cristiano, un joven por ejemplo, da testimonio de su fe, aún con todo el acoso del mundo, ahí está, en esa acción tal vez sencilla, pero tan significativa, Jesús está presente, ¿no? Cada vez que un misionero se va a tierras lejanas a anunciar el Evangelio, dejando su familia, ahí está, en ese gesto está Cristo presente. Entonces, que durante estos días tratemos de valorar esos gestos y esos signos sencillos en nuestras relaciones familiares, para a través de ellos hacer presente a Jesús y a través de ellos descubrir a Jesús presente en medio de nosotros. Otro aspecto importante a considerar, y es algo que he dicho anteriormente, pero que sin duda es importante repetir porque nos estamos preparando precisamente para la celebración de la Pascua, es la clave pascual, que es la que nos permite interpretar la realidad, ¿no?, con ese paso de la muerte a la vida, ¿no?, que es la Pascua. Entonces, aquella celebración festiva, ¿no?, decíamos que había sido profética porque es todo un aclamar a Jesús, ¿no? Sin embargo, Él está subiendo a Jerusalén, llegando a Jerusalén, donde habría de ser crucificado. Y uno dice, bueno, pero si está llegando allí para ser crucificado, ¿por qué toda esa aclamación y toda esa alegría? Bueno, era profecía de aquel triunfo de Jesús, que no se quedaría, ¿verdad?, muerto en la cruz, sino que habría de resucitar. Y desde ahí, como digo, es que tenemos nosotros que interpretar todo lo que está ocurriendo y preguntarnos, ¿acabará todo esto sencillamente en muerte y nada más? La respuesta, por supuesto, es no, ¿no? Claro que no, claro que no. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses cómo Jesucristo, ¿verdad?, que era de condición divina, no consideró, dice, esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, ¿verdad?, servidor, haciéndose semejante a nosotros, y se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Pero se quedó ahí, ¿no? Por eso dice, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, ¿no? Entonces, hermanos, como he dicho, de la muerte a la vida, ¿terminará esta situación en muerte? No.
viendo cómo Dios lo sabe, ¿no? Pero importante nosotros no solo recordar, ¿verdad?, esa realidad de la vida, ¿verdad?, del triunfo de Jesús, sino también mirarlo desde el aspecto de la solidaridad, ¿verdad?, de Dios con nosotros. Si hoy nosotros padecemos, sufrimos, Jesús ha padecido y ha sufrido antes, ¿no? Él se ha hecho solidario con nosotros, igual, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Eso nos recuerda hoy esta carta a los filipenses. Y esa solidaridad Jesús la expresó a través del dolor, a través del sufrimiento, ¿no? Le costó la vida, podemos decir, le costó la vida a Jesús esa solidaridad con nosotros. Asumió Él el castigo que merecíamos nosotros. Como digo, eso le costó, ¿no? Los que me ven, dice, se burlan de mí, hacen una mueca, mueven la cabeza, ¿no? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Como ya estaba descrito aquí proféticamente el sufrimiento del siervo de Yahvé. Yo puedo contar todos mis huesos, se reparten entre sí mis ropas, se sortean mi túnica. Así fue la solidaridad de Jesús para con nosotros. Y así tiene también que ser la solidaridad nuestra para con nuestros hermanos. Y así tenemos nosotros que saber asumir el dolor, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, ¿no? Esta pandemia es una oportunidad para eso, para, como dirá también San Pablo, completar en nuestra carne lo que falta a los sufrimientos del Señor, en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Es una oportunidad para reflexionar sobre el sentido del dolor, de la enfermedad, de la muerte. La pandemia trae a nuestra atención esas realidades de un modo no conocido antes, pero la enfermedad y la muerte no son realidades nuevas, ¿no? Las conocemos desde siempre, ¿no? Antes de la pandemia sabíamos que en cualquier momento nos podíamos enfermar, que en cualquier momento nos podíamos morir. Esa es la realidad. Vivimos cada día sabiendo que no sabemos si habrá un mañana para nosotros. Cuando nos acostamos a dormir cada noche, por eso la iglesia nos invita siempre a hacer examen de conciencia, ¿no? Porque ese momento en el que nos dormimos y que nos desconectamos de todo, podemos verlo, ¿verdad?, como, de cierto modo, ¿verdad?, la muerte, ¿no? Entonces, vivimos conscientes de que eso es una realidad que está ahí, ¿no? A veces la olvidamos, a veces no queremos pensar en ella, pero como cristianos tenemos que pensar en la muerte, en la enfermedad. Son realidades siempre posibles en nuestra vida, con pandemia o sin ella. ¿Y cuál es mi actitud? ¿Cuál era mi actitud antes de la pandemia, ante la enfermedad y ante la muerte? Vivía pensando que eso podía ocurrir y preguntándome si estaba preparado. He sabido vivir cada día de mi vida con pandemia o sin ella, preparándome para el encuentro con el Señor, porque no sé cuándo será. Sabiendo que la iglesia, de hecho, ¿qué pide cada día? Si no, ven Señor Jesús. Queremos esa vuelta triunfante de Jesús, que implicará el fin de este mundo tal como lo conocemos. Entonces, vivimos siempre, insisto, con pandemia o sin ella, vivimos siempre como cristianos, preparándonos para el encuentro con el Señor. Si es así como vivimos, entonces esta situación actual debemos saberla llevar con sosiego, ¿verdad?, con esa mirada de la fe de la que les hablaba, ¿no? Todo esto, hermanos, lo vivimos, lo pensamos, lo reflexionamos durante estos días santos y, por supuesto, de una manera particular cada vez que celebramos la Santa Misa, que es encuentro con el Señor. Y entonces, ¿estoy preparado para el encuentro con el Señor en la Eucaristía hoy? Siempre nos debemos preguntar eso también cada vez que celebramos la misa. En ella se condensa el misterio pascual. Decimos que esa consagración por separado del pan y el vino son signos de la muerte de Jesús, porque en la cruz derramó toda su sangre, ¿no? Que se derramó, se desprendió de su cuerpo, ¿no? Pero en la misa llega el momento en el que unimos un pedazo
del pan consagrado, de la hostia, al cáliz, al vino consagrado, ¿no? Signo de vida, porque el Jesús que se hace presente y que comulgamos es el Cristo vivo, ¿no? El Cristo resucitado, el Cristo que ha vencido. Y celebrar la misa, entonces, participar en ese misterio pascual, es sumergirnos en la pasión y muerte del Señor. Y estos días, a partir de hoy, de un modo más intenso, son días para sumergirnos en la pasión y la muerte del Señor, ¿no? Para luego, por supuesto, celebrar la resurrección. Pero en estos días, ¿no?, sumergidos en esa pasión y muerte, nosotros tenemos que pensar, ¿no?, a la luz de lo que estamos viviendo también, cuál es mi actitud, ¿verdad? De verdad estoy dispuesto a participar en la pasión y muerte del Señor. Es cierto que nosotros todos, en la pandemia y en cualquier momento de enfermedad o de sufrimiento, elevamos nuestra oración al Señor y oramos como Jesús oró en el huerto de los olivos. Le pedimos a Dios que si es posible que pase de nosotros este cáliz. Ciertamente, si es posible que se encuentre pronto una cura, si es posible que pronto haya una vacuna, si es posible que esto termine ya, pero que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Ese abandono total en las manos de Dios. La Eucaristía es una oportunidad para renovar ese abandono confiado en las manos de Dios, sin temor. Y hermanos, será oportunidad también la celebración de la misa para renovar nuestra fe en este misterio, ¿no?, del amor de Dios. Fíjense, decía hace un rato, cómo aquella gente en Jerusalén, a pesar de que veían a un judío más montado sobre un barco entrando a la ciudad, reconocieron en él al Mesías esperado. Nosotros sobre el altar, con los ojos de nuestro cuerpo, veremos pan y veremos vino, pero sabemos por nuestra fe y con nuestra fe que no es pan y vino, sino el cuerpo y la sangre del Señor. La participación pues en este misterio de su amor y de su muerte y resurrección nos haga a nosotros vivir llenos de confianza. Que así sea. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados, hermanos, en ese Dios que en Jesús se ha hecho solidario a nosotros, conociendo el dolor y el sufrimiento, le presentamos nuestras necesidades y las del mundo entero. Por la Iglesia que sufren sus miembros y se solidariza con el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento en este momento de pandemia y siempre roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de todos los cristianos, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que participando del cáliz de la pasión a semejanza de Cristo, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria,
Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se realicen en nuestra vida de cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia que está viva pueda volver pronto a reunirse públicamente, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre bueno, estas súplicas que llenos de fe te presentamos nosotros tus hijos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Que El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Dios, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, los que nos escuchan por la radio, les invitamos en este momento a hacer una comunión espiritual.
Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les animamos a todos a vivir de manera muy intensa estos días santos. Hemos tratado de hacer llegar por los medios posibles algunas sugerencias de algunos signos y oraciones para cada día de la Semana Santa en la medida de lo posible. Les animamos a eso, intensificar la oración, la lectura de la palabra, que estemos muy unidos espiritualmente durante estos días, por supuesto muy unidos, ¿no?, a los misterios de la pasión y muerte del Señor, para juntos celebrar con alegría su resurrección. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.